de genómica. Entonces, genómica, ¿qué es? El estudio de todas las secuencias nucleotídicas, incluyendo genes estructurales, secuencias regulatorias y no codificantes. ¿Y por qué secuencias nucleotídicas? Bueno, porque esa es la definición basal de genómica. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de genómica, aplica a ADN. Pero obviamente ahora la genómica es como también un nombre que se aplica a estudios que son mucho más largas. Entonces todo lo que se puede derivar de una secuencia nucleotídica también está incluido en lo que se llama genómica. Bueno, hay varias genómicas, hay un montón de ómicas y por ejemplo dos que son bastante conocidos son la genómica funcional y la genómica estructural. Pero a veces no está tan claro, ¿sí? La genómica funcional, la rama de la genómica que determina la función biológica de genes y otras secuencias. Y esta es una definición bastante amplia y que de aquí un montón de gente entienden como RNA-seq como que es parte de genómica funcional. Estrictamente no. ¿Por qué? Porque con RNA-seq no vas a determinar cuál es la función de los genes. ¿Sí? Necesita, por ejemplo, hacer un knockout. Es un conjunto de cosas. Bueno, son definiciones. Genómica estructural es algo que es más impactante, que en general mucha gente lo tiene mal, la definición. Están pensando, bueno, genómica estructural es el estudio de cómo está el genoma, cómo están los cromosomas, cómo está organizado. No, nada que ver. La genómica estructural es la rama de la genómica que determina estructuras tridimensionales de proteínas y de ARN y todo. ¿Y por qué este nombre? Bueno, en realidad es hacer biología estructural a una escala genómica. Por eso aplicamos genómica estructural a esta área. Ok, entonces genómica también tiene proteómica, transcriptómica y metabolómica adentro. Y que de aquí, por ejemplo, podemos decir que fluorescent in situ hybridization, que es una técnica bien de laboratorio, es algo que corresponde a genómica. Entonces, genómica son muchas cosas. Ok, entonces, ¿cuál es la relación entre genómica y bioinformática? Entonces, ¿por qué tenemos un capítulo en el libro? ¿Por qué tenemos una clase de teoría dedicada a genómica? Bueno, se puede identificar dos tipos de relaciones, ¿sí? Entonces, la genómica, porque estás trabajando con muchas cosas, no con un gen, pero muchos genes, genera muchos datos, y si tienes muchos datos necesitas computación. Entonces, este se da más que nada que tiene un vínculo que ahora digo que se llama data science. ¿Sí? Entonces, data science son cosas que se puede aplicar a secuencias de ADN o de proteína, pero no es nada particular, ¿sí? Data science también se aplica mucho en la sociología. La otra relación es que genómica y la investigación con herramientas computacionales genera mucha investigación nueva. ¿Sí? Y hay mucha investigación que sencillamente depende de análisis computacional. Pero bueno, este no necesariamente es tanto data science. Ok, vamos a la genómica comparativa. Bueno, definición simple, estudia las relaciones entre genomas de diferentes especies o razas. Es comparativa, es straightforward, es claro. Otra explicación es un intento de sacar ventaja de la información proporcionada por las firmas de la selección natural. Entonces, tiene que ver con la evolución molecular. ¿Sí? Vamos a mirar a si algo está conservado. Eso es lo que hacemos con genómica comparativa. Algo está conservado significa que algo funcional tiene.
Pero bueno, se puede hacer varias preguntas basadas en esta idea. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre, no genotypes, pero genome types? ¿Sí? ¿Cómo es la relación entre lo que son las diferencias entre la secuencia de ADN y el fenotipo? Y por ejemplo, si comparamos humano con chimpancé, sabemos que los coding sequences son un 99% idénticos. Y entonces, una pregunta que se puede hacer es ¿cómo podemos explicar las diferencias en fenotipo? Otra pregunta será cuáles aspectos no son diferentes. Esa también es comparativa. Entonces, si comparamos un limón con una naranja, podemos ver diferencias. Y hay cosas que lo cual no son diferentes. Pero acá lo que ya necesitamos es una tercera cosa para comparar, una manzana o una pera. Y acá puedes decir, bueno, la textura de la piel es parecido. Y es diferente que en manzana. ¿Sí? Bueno, una cosa que aquí vamos a ver son mutaciones conservadas y ese va a ser parte también de la próxima clase. Cómo lo podemos identificar y qué significa que tenemos una mutación entre dos grupos, entre dos taxones, ¿sí? Que adentro de los taxones está conservado. ¿Qué significa esto? Bueno, el poder de genómica comparativa sencillamente viene de comparaciones múltiples. Y acá tenés que tener un poco de cuidado porque ahora la cantidad de datos disponibles es tremendo. Entonces, en general te conviene, por ejemplo, siempre trabajar con un juego de training y no hacer, por ejemplo, una filigenia completo. No es necesario. Pero bueno, si se puede, más información, mejor. Y de la misma forma que un MSA contiene más información que un Pair Sequence Alignment. Bien. Ok. ¿Qué es un gen? Acá siempre pongo esta pregunta, lo pongo en más puntos en la materia. Y la razón es simple, ¿por qué? Porque la mayoría de los biólogos lo están mirando un gen como un protein coding sequence. Recién vi en mi Twitter un mensaje de alguien que la gente está pensando que los exones tienen solamente coding sequences. No, los exones también tienen 5 y 3 UTR. ¿Sí? Pero estamos tan pensando en CDS que estamos pensando, un gen siempre, ¿para qué está codificando? Bueno, quizás no está codificando para nada. Bueno, entonces tenemos la definición vieja que en realidad es correcta. La unidad biológica básica de la herencia. Una definición más dawkinsiana será una unidad de ADN o ARN capaz de replicarse. Y de replicarse eficientemente, más que nada. Bueno. Si vamos a mirar a y ahora vamos a mirar desde un aspecto genómico comparativa un poco, bueno, ¿cómo lo podemos comparar? Y la primera cosa que tenemos que identificar son parálogos y ortólogos. Supongamos que tenemos un gen X en un ancestro muchos años pasados. Y en algún punto lo que pasó es, adentro del genoma de este bicho hubo una duplicación. Eso significa que este bicho ancestral desde este momento tenía dos genes, tenía dos copias, gen X1 y gen X2. Bueno, estos dos son lo que se llama parálogos, homólogos por duplicación. Si vamos a tener evolución que resulta en especiación, especies nuevas, entonces tenemos dos especies que salen de la especie ancestral, vamos a tener lo que se llama ortólogos. Ortólogos entonces son homólogos por especiación. Muchas veces sí iguala a ser homólogos por función, pero no siempre. Ok, bueno. ¿En qué resulta todo este? Este resulta en lo que se llama una superfamilia de proteínas. ¿Por qué superfamilia? Porque estas dos, en realidad las dos están con una selección más baja. Y si la selección está más baja, vamos a tener, eso se llama redundancia
funcional y la redundancia funcional permite tener una diversificación primeramente de las secuencias, y esta a veces genera también una diversificación funcional. Y aquí es como un proceso en un conjunto. Eso significa que después de muchas generaciones, que estos dos parálogos no cumplen más la misma función. Y porque no cumplen más la misma función, el functional constraint es diferente. Bueno, este es algo que por un lado complica los análisis y por otro lado es lo que hace los análisis interesantes, y porque estamos aplicando estos tipos de análisis como filogenia para estudiar genómica comparativa. Bueno, ¿qué más? Existe un momento donde X1 ¿sí? no es más homólogo de X de gen X por falta de analogía. ¿Sí? Si no son más similares, no estamos hablando de homología, aunque salieron del mismo ancestro en común. Y esto pasa mucho porque, bueno, el consenso es que todos los genes ¿sí? evolucionaron de un solo gen ancestral. Eso significa que el gen que codifica para la proteína actina tiene el mismo ancestro que el gen que codifica para la poliglactonasa. Pero bueno, no son más similares y que de aquí no son más homólogos. Son algunos aspectos, conceptos importantes para tener en cuenta. Ok, entonces, genómica comparativa muchas veces termina en estudios de superfamilias. Acá tenemos otra imagen que explica qué son parálogos. ¿Sí? Dentro de una especie estamos hablando de parálogos, pero si estamos hablando entre dos especies, nunca son parálogos. Pueden ser ortólogos, en este caso, o pueden ser homólogos. A, que es ortólogo con A en especie 1, y A es homólogo con B en especie 1. No es parálogo. Bueno, y superfamilias, acá hay un árbol que muestra un ejemplo de cosas que tiene. Bueno, tiene sus señales taxonómicas. Y acá tenemos insectos, acá tenemos plantas, acá tenemos vertebrados. Bueno, acá otros, bueno, hemoglobina, y acá tenemos mioglobina. Entonces acá lo que se ve aparentemente es más importante el señal de la función que la señal de taxonómica. Acá desde este punto son vertebrados y desde este punto por abajo son otras especies. Entonces estos tipos de filogenias siempre forman una mezcla de una señal taxonómica y una señal funcional. Es lo que hay. Ok. Bueno, hasta ahora hablamos de superfamilias un poco. Quiero volver al gen. Un gen puede ser obviamente un protein coding sequence, pero también puede ser una secuencia regulatoria clásica, un promotor. O puede ser un enhancer. Puede ser un non-coding RNA, que hay varios tipos: ribosomal, transfer, scRNA, not RNA, pbRNA. Hay un montonazo de tipos. Es una clasificación, más que nada, de ARN que estamos investigando. Y eso también se puede investigar con genómica comparativa, con la idea, o basado en la idea de similitud. Un gen puede ser un pseudogen, sí. Ya lo hablamos al final de una de las primeras clases, tema evolución molecular, que un pseudogen quizás para el individuo no tiene mucha función, pero a nivel poblacional el pseudogen tiene un rol importante para generar plasticidad. ¿Sí? Entonces, un pseudogen tiene función y de aquí se mantiene, y de aquí está hay replicación de este pseudogen. Y un gen puede ser también, por ejemplo, ese es otro extremo, un ladrillo, un elemento estructural del cromosoma. Bueno, esto también es importante. Entonces están como nítidos, ¿sí? Entonces si estamos mirando, por ejemplo, a una unidad funcional de un coding sequence, este coding sequence siempre solo puede funcionar si también
hay un promotor, porque sin promotor no vamos a tener transcripción y de aquí nunca va a ser funcional. Lo mismo pasa para el promotor. El promotor tiene que ligarse a un coding sequence para cumplir su función. Igual, estas dos por separado también son genes, porque según la definición, ¿sí? Es una unidad ADN por herencia. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo mismo pasa con los dominios, y esto explica la gran cantidad de proteínas que tenemos. ¿Sí? Duplicación, recombinación de pedazos de ADN que resulta en una recombinación de dominios, generó un enriquecimiento a la cantidad de proteínas con funciones diferentes que tenemos. Bueno, otro detalle, dos homólogos no necesariamente tienen la misma función. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con superfamilias que están funcionando en el metabolismo especializado, y uno de estos es Cytochrome P450. Bueno, Cytochrome P450 en plantas tienen unos 200, 300 homólogos y pueden cumplir funciones pero completamente diferentes. También a nivel molecular. Bueno, una pregunta con respuesta. Todos los años, creo que es The Nature of the Science, publican cuál es el Scientific Breakthrough del año. Bueno, en el año 2012 hubo, sí, la identificación o la demostración del Higgs bosón, que fue algo re grande. Igual, esta revista señaló como Scientific Breakthrough la publicación principal de ENCODE, ¿sí? Y que es ENCODE, Encyclopedia of DNA Elements. ¿Sí? Acá tenemos la página, creí que lo puse en algún lugar, no, pero bueno, se puede buscar. Y acá se ve que acá sí está mucho más claro que estamos mirando a varias cosas, ¿sí? Transcriptome, chromatin modification, son todas cosas que están dentro de DNA Elements, entonces no son solamente coding sequences. Ok, unos ejemplos. Not RNAs, no son muy conocidos, pero pueden cumplir roles bastante importantes. Natural Antisense RNAs. Entonces, ¿cómo son? Son RNAs que pueden hibridar con RNAs que sí corresponden a un coding sequence. Y acá tenemos un ejemplo. Esa será la secuencia que tenemos que, por ejemplo, traducir. Acá, ¿sí? Se ve que está hibridado con el not RNA y que de aquí no puede ser que va a funcionar. Y eso significa que el not RNA, por ejemplo, puede resultar, ¿sí?, en que regula, por ejemplo, sense y antisense messenger RNA levels. Entonces, aquí está implicado en la regulación de la expresión. Otro ejemplo acá es sencillamente una imagen que se explica. Puede ser que regula la variabilidad de splicing, ¿sí? ¿Qué variante necesitamos en este momento? Depende si este not RNA es presente o ausente. Bueno, ese es otro ejemplo. RNA editing, ¿sí? En este también puede estar involucrado. Y hay una más, solo saqué de un paper, quizás hay más. Entonces, not RNAs también pueden estar involucrados, ¿sí?, en generar todo el complejo, ¿sí?, que está involucrado en el remodelar de cromatina, ¿sí?, que tiene que ver con metilación, acetilación, estas cosas. Ok. Bueno, entonces, ese será un ejemplo, quizás no tan conocido, en cómo pueden funcionar otros genes. Vamos a una cosa muy diferente. Alineamiento de genomas completas. Este obviamente es algo que es parte de genómica, ¿sí? Este creo que es un screenshot de MOVE. Sí, Progressive MOVE. Es todo un algoritmo muy complejo. La idea principal es que funciona más o menos como un BLAST,
¿sí? Pero donde Blast hace anclajes de semillas de palabras, lo que hace Mauve es hacer sus anclajes, ¿sí? en pedazos largas que muestran alta identidad. Y después trata de alinear el genoma entre estos anclajes, ¿sí? Esa será más o menos la estrategia. Y realmente es multiple alignment. ¿Sí? Entonces puedes alinear multiple alignments. Bueno, y acá se ve indicado en esta imagen que hubo algunas incidencias de alguna recombinación, ¿sí? Entonces este gen presenta esa posición y especie A y B, acá está en la posición en C. Bueno, cómo exactamente resultó no lo sabemos, pero bueno, estas imágenes pueden ayudar en entender estas cosas. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para un montón de cosas. Unos ejemplos. Sencillamente quieres estudiar la evolución de genomas. ¿Cómo fue la recombinación? Ese me parece que está claro desde esta imagen. ¿Sí? Otra cosa importante, sintonía, que es sintonía, es la conservación del orden génico y la orientación a lo largo del cromosoma. Y eso es importante, por ejemplo, si vos querés identificar ortólogos, ¿sí? Porque los ortólogos en general muestran sintonía, más que nada si son dos especies cercanas. Entonces esa será otra evidencia que puedes usar para decir, bueno, esos son ortólogos, que por ejemplo puede ser importante para elegir qué secuencia vas a usar para hacer filogenia, para hacer taxonomía. Otra cosa que puede servir es que te puede indicar transferencia lateral, ¿sí? Entonces, acá tenemos un paired genome alignment entre coli y este me parece que es, bueno, no sé, otro bicho, Staphylococcus creo, y que aparentemente acá se ve, es como un dot plot, ¿sí? Pero de pedazos largos, obviamente, no de una ventana de 15, se ve que hubo muy pocas recombinaciones. Eso significa que estos dos bichos están bastante cercanas, donde coli y Bacillus subtilis, ¿sí? No tienen nada que ver, ¿sí? Son dos bichos muy lejanos. Esos son dos extremos. Pero obviamente acá se puede ver que se puede usar para detectar, por ejemplo, una transferencia lateral. ¿Por qué es importante transferencia lateral? Porque la idea que tenemos muchas veces es que la evolución es como un árbol taxonómico, pero no es como un árbol taxonómico. Existe evolución reticular, es como una red. ¿Sí? Y acá se puede usar estos tipos de análisis para generar estos, bueno, redes o redes árboles, ¿sí? Acá tiene una estructura bastante árbol, pero acá hay otras conexiones que es más una estructura red. Profe, una pregunta. Sí. Cuando hay transferencia lateral en esos gráficos, ¿deberían verse más similar o deberían verse distinto? ¿No deberían verse más similar? Si es una transferencia lateral, hay un gap. ¿Sí? ¿Cómo un gap? Igual entonces supongamos que acá tenemos dos bichos hermanos, ¿sí? Y pones la hipótesis, bueno, en E. coli hubo una transferencia lateral, es decir, entró algo. Bueno, si este entró en E. coli, pero no entró en D. coli, ¿sí? O boli, vas a encontrar un gap. Y puedes decir, bueno, este pedazo de secuencia, ¿de dónde viene? Por ejemplo. Ah, claro. Yo pensé que decías entre los dos del gráfico, pero sí. No. Ahora entendí. Estos puntos son indicativos para explicar recombinaciones. Ok. Bueno, ahora voy a un paper y después de este paper hacemos una pausa y después tengo otro paper más. Ese es un paper que a mí siempre me encantó. Tiene un comentario en PubPeer. Aparentemente en algunos análisis hay algunos fallos estadísticas, pero igual
yo lo veo este análisis como tan poderoso que siempre me gustaría mostrarlo. The consensus coding sequences of human breast and colorectal cancers. Ok, estamos hablando de, mira, el año 2006, cuando lo publicaron. No quiero saber cuándo empezaron este análisis, pero lo que está claro es que este empezó antes de NGS. Este fue todo hecho con Sanger sequencing. Bien, entonces ya había la secuencia humana y dijeron que bueno, entonces, ¿qué pasa en cáncer? ¿Qué causa el cáncer? ¿Sí? Y esa es una investigación desde muchos años. Estamos tratando de identificar lo que se llama Cancer Driver Genes. ¿Sí? ¿Cuáles son los genes que empujan al cáncer? No que son el resultado de... Bueno, el cáncer es algo muy complejo, que tiene duplicaciones, mucho RNA, mucho cromos, mutaciones, tienen un poco de todo. Pero una cosa que se ve es que bueno, hay muchas mutaciones. Bueno, y sabemos que en general, ¿sí? Estamos hablando de algo somático. ¿Sí? En general el cáncer es una enfermedad somática. Entonces lo que hicieron fue sencillamente decir, bueno, vamos a identificar en estos dos tipos de cáncer y vamos a ver si podemos identificar de alguna forma, comparando con otras secuencias, cuáles son las mutaciones que aparentemente, según la estadística, son como driver genes. Ok. ¿Qué hicieron? Bueno, entonces dijeron, bueno, el Human Genome Consensus Coding Sequence tiene en este año, tenía como 14.000 transcriptos, ¿sí? Y de aquí tenía como 120.000 exones diferentes. Lo que hicieron fue generar servidores primers para amplificar todos los exones. ¿Sí? Es un trabajo que necesita algunos geles para correr, para ver si está todo bien. ¿Sí? Y este resultó en 21 megabase de target sequence, ¿sí? Con 135.000 primer pairs. Y entonces son como casi 70.000 reacciones de PCR. Ok, lo que hicieron no fue una especie, no. Dijeron que bueno, sacamos 11 muestras de tumor de mama y 11 de tumor colorectal. Y además, para comparar, 2 muestras normales. ¿Sí? Es somática, entonces este es el poder, ese será como el control. Bueno, es una cuestión de multiplicar, tenemos esta cantidad de sequence, ¿sí? Bueno, y este resultó en que, bueno, analizando esta cantidad de secuencia, identificaron casi 1 millón de mutaciones mutativas. Son sencillamente números que muestran cómo fue el proceso. Ok, esta cantidad, ¿sí? Viene de la última diapo. Entonces, en el primer caso, lo que hicieron en general, siendo desde arriba por abajo, es hacer filtros para sacar mutaciones que probablemente no son involucradas en cáncer. Por ejemplo, unos 250.000 eran mutaciones que resultaron en cambios sinónimos. Sí, un cambio a nivel de ARN, pero no un cambio a nivel de proteína. Entonces, la probabilidad que eso es importante es mucho menor. No es imposible, pero bueno, hay tantos, tenemos para elegir. Bueno, luego 160.000 que eran SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms, que también identificaron en una muestra normal, el control. ¿Ok? 11.000 ya conocidos. ¿Sí? Y después, bueno, no quiero saber quién hicieron el trabajo, identificaron 350.000 SNPs que quizás no son SNPs. ¿Sí? Entonces, mirando a estos plots de la secuenciación que salen de la máquina con todos estos colores, identificaron 350.000 mutaciones que quizás no son mutaciones, quizás estaban mal asignados. Sacaron esto también por las dudas. Bueno, entonces vamos hasta acá y nos quedamos con 30.000. 10.000 unconfirmed mutations excluded, no recuerdo qué era.
Próximo, sequence patient matched DNA from normal cells to determine whether remaining 20 million mutations were somatic. Y es somática, entonces es un control adicional, ¿sí? Pero no de todo, vamos a secuenciar solamente estos, los exones que corresponden a esos 20.000 mutaciones. Y que de aquí podrían identificar 18.000 germline variants. ¿Sí? Bueno, eso significa que se quedaron con al final 1300, ¿sí? Porque además identificaron algunas mutaciones en ADN repetitivo. Acá puede ser que es una mutación, puede ser que está mal detectado. Entonces, esa es más o menos la idea. Hacemos el filtro, ¿sí? y todo lo que quizás no es, lo sacamos. Y se quedaron con 1300 mutaciones en 1000 y pico de secuencias. Bueno, acá lo que es importante es que eso significa que algunos genes están sobre representados, ¿sí? 1300 dividido por 1150 quedó a 1.14. Entonces este ya hace una indicación que, bueno, aparentemente algunos de estos genes podrían estar involucrados. ¿Más? Sí, más. Mira, en este anterior, ese es el Discovery Screen. Entonces acá tratan de identificar. Luego lo que hacen es el Validation Screen. Entonces, ¿qué hacen acá? Van a secuenciar, pero solamente de la cosa de lo cual ya sabemos que, bueno, quizás es una mutación importante. Vamos a resecuenciar este en 24 muestras adicionales. Bueno, otra vez más o menos la misma limpieza, y se quedaron al final con 365 mutaciones en 236 genes, y ahora la proporción está en 1.5. y esto muestra que el proceso que están haciendo de filtración y de la validación funciona porque ahora hay como 1.5 mutaciones por gen que quizás está involucrado. Profe, sí. Una pregunta. ¿Y un ratio de mutación por gen por el azar, digamos, o uno normal, digamos? ¿Cuál sería? ¿1? Porque acá vemos que es 1,5, sí. Indicando que hay mayor mutación por gen de lo que sería esperado, quizás. ¿Y qué sería lo esperado? Esperado no, pero entonces si vos identificás una mutación, pero que la identificás solamente en un gen, es como, bueno, puede ser coincidencia, ¿sí? Pero si vos identificás un gen 2 veces independientemente con 2 mutaciones diferentes, es como, bueno, este no es tan, puede ser coincidencia, pero es una coincidencia grande, ¿sí? Entonces acá tenés la idea de que, bueno, todos los genes que tienen más que una mutación son mucho más probables involucrados en el cáncer. ¿Se entiende? Es que sencillamente son dos... la duda del número, digamos. El número. El 1,54 o 1,14. Bueno, eso es un promedio, ¿sí? Sencillamente identificaron 236 genes y en total 365 mutaciones. Quizás que hay un gen que tiene 10. Puede ser. Y hay un montón de genes que tienen solamente 1, hay algunos que tienen 2, algunos que tienen 3. Eso es nada más que el promedio. Bueno, hicieron un análisis estadística que viene del campo de cáncer, que no entiendo exactamente, es algo parecido a un Genome-Wide Association Study que tiene load scores y todo. Bueno, al final, mucho bla bla. Resulta en que acá terminamos con 360 mutaciones en 236 genes, y terminaron que 90 de estos genes realmente son lo que se llama driver genes, no non-passengers, ¿sí? Cancer mutation genes. 189, de ese 189 al final, será como otro filtro, de lo cual 122 en tumor de mama y 69 en tumor colorectal. Bueno,
¿Y qué más había en este paper? Bueno, había un montón de análisis más abajo. Bueno, entonces si estamos mirando al tumor de mama, lo que identificaron fue por tumor entre 4 y 23 genes. Y en el tumor colorectal entre 3 y 18 genes. Ese es uno. Eso significa, y ese era algo que ya sabían, que bueno, el cáncer no viene de una mutación. Hay más genes involucrados, ¿sí? Arranca con algo, pero después hay mucho más mutaciones que al final resultan en el fenotipo de cáncer. Pero, y ese creo, no estoy seguro porque no trabajo en cáncer, era la primera vez que identificaron firmas específicas. ¿Qué significa? Bueno, entonces había, por ejemplo, había como 5 tumores de mama que mostraban más o menos el mismo patrón de genes mutados. Y había 7 que tienen otra combinación de genes mutados. Y este era muy importante. ¿Por qué? Porque esto explica porque a veces la quimioterapia funciona y a veces no. Este muestra que en realidad cáncer de mama no es cáncer de mama. Eso significa que son todos diferentes. Algunos son parecidas, pero son todos diferentes. Bueno, este era muy importante más que nada en esta época para identificar. Y eso es como una de las primeras investigaciones que estaban empujando en la dirección que ahora se llama medicina de precisión. Entonces ahora lo que a veces hacen con cáncer es tratan de identificar primeramente, bueno, cuáles son las mutaciones involucradas y que de aquí van a decir, bueno, entonces aquí la quimia debería ser este y no este. Bueno, espero se entiendan. Ese es el poder de la genómica comparativa. ¿Qué codifican? Eso es como dar una evidencia adicional. Entonces, si cada vez identificamos actina, será ridículo, porque actina es muy raro que este causa cáncer. Pero lo que se encuentra es cellular adhesion and motility, signal transduction, transcriptional regulation. Son todas cosas que decís, sí, tiene sentido. Esas son cosas que son muy importantes para mantener una homeostasis normal. Homeostasis para prevenir cáncer, ¿sí? ¿Y cuántas mutaciones por tipo de tumor? Bueno, 81 y 68, ¿sí? Ese también era mucho más que lo anticipado. Entonces, este todo explica problemas con la quimioterapia. Bueno, era un ejemplo. Ahora en día lo que existe, antes se llamaba diferente, ahora se llama The Human Variome Project. Y The Human Variome Project es como la organización que trata de organizar, no solamente obtener más secuencias humanos, pero también que lo podemos manejar. ¿Sí? Y bueno, aquí tienen 4 roles, establishing and maintaining the standards. Entonces, sí, entonces tenés que poner algún estándar, no solamente en formato, pero también, por ejemplo, de calidad, ¿sí? Entonces, para que vos sabés, bueno, ahora yo voy a agregar mis datos a este proyecto, el proyecto te indica, esas son las reglas. Advocating and promoting ethical behavior, bueno, ese me parece perfecto. Sí, no podemos sacar muestras sin pedir, por ejemplo. Sharing knowledge about our genome and its function in determining health. Este entonces no es solamente de cáncer, ¿sí? Hay un montón de otras enfermedades en lo cual podemos usar secuencias de otros humanos, ¿sí? Sencillamente, si no tiene el mismo fenotipo y si compartimos un SNP, probablemente este no es el SNP. Assisting individuals and nations build their capacity to address the genetic aspects of individual and global health. Entonces realmente es una iniciativa a nivel global para obtener información global, porque algunas enfermedades, ¿sí?, tienen que ver con la subpoblación. Y entonces para que podamos usar esta información en óptima forma, tenemos the Human Variome Project. Ok, aquí vamos a hacer una pausa hasta la 1:05, ok, y mientras tanto yo voy a ver los 16
cosas que están en el chat. Bueno, a la 1:05. Ok, vamos a seguir con otro trabajo que no tiene nada que ver. Es un trabajo de nuestro grupo, un poquito más reciente, aunque ya tiene sus años. Evolution and functional diversification of the small heat shock protein alpha crystalline family in higher plants. Bueno, un poco de introducción. Small heat shock proteins, sí, entonces son parte de una superfamilia en plantas que se llama alpha crystalline. Que también la alfa cristalina es una proteína del ojo que es importante para mantener el ojo libre de precipitación de proteínas, ¿sí? En realidad no es un chaperone, es un chaperone-like, ¿sí? Entonces previene que se precipita proteínas. Y en plantas hay un montón y ayudan en muchas condiciones de estrés fisiológico. Son ubiquitas. Lo que tiene muy bien es la descripción del componente celular, más que nada en plantas. Lo vamos a ver en detalle. ¿Sí? Y Lavalle, que es de Rosario, venía con la pregunta vía Hernán, que era un estudiante de doctorado de ella que estaba haciendo postdoc conmigo. La pregunta: ¿ustedes no pueden ayudarme a identificar cuáles son los genes que tienen que analizar? Si tienen que analizar la transcriptómica de small heat shock proteins, porque hay tantos y algunos no son. Ok, entonces decimos, bueno, vamos a empezar y hicimos un estudio completo. Bueno, entonces, si tenés que diseñar severadores y tenés una superfamilia, es algo complicado. Entonces, ¿qué? Vas a estudiar todos los genes, todos los 200 cytochrome-P50 de una especie, es un montón de trabajo, ¿sí? Bueno, y en este caso era claro que algunos homólogos no eran small heat shock proteins. Ok, entonces, ¿cómo podemos seguir en este? Entonces, ¿qué es que hace una proteína ACD? ¿Sí? Que es la alpha crystalline domain, que también es una small heat shock protein. Bueno, y este es un trabajo donde estamos trabajando con la sensibilidad y la precisión. ¿Sí? Entonces voy a repetir un poco lo que ya hablamos y lo que ustedes miraron un poco en el libro, supongo, sí, sobre la precisión y la sensibilidad, o en otras palabras, de recall, recuperación. ¿Sí? La precisión se calcula como true positives dividido por el conjunto de true más false positives. Y el recall es el true positives dividido por true positives plus false negatives. ¿Sí? Entonces esos son lo que todos deberían ser identificados, esos son que realmente son identificados, lo que se recupera. Bueno, si tenés algo como este, que es algo bastante complejo porque es una superfamilia grande, lo que conviene en la genómica comparativa es mantener primeramente un juego de secuencias que se pueda manejar. Lo que hacemos en este caso era buscamos 7 proteomas completas. Un proteoma completa, por las duras, son todas las secuencias proteicas que se pueden derivar de una secuencia genómica de un bicho. Y entonces son todas las secuencias proteicas posibles. Bueno, existen 7 especies entonces de plantas. Hicimos filogenia y hicimos un clustering, y mirando un poco a secuencias con anotación tratamos de identificar si podemos identificar algunos clústeres específicos. Bueno, y con el Markov models, que lo voy a explicar en algunos instantes, podemos clasificar 10 proteomas adicionales de una forma bastante sencilla. Bueno, ahora voy a seguir con el estudio, no importa por ahora esa es la clasificación, es solamente para mostrar cómo aplicamos training con un target, en este caso target medio chiquitito, ahora va a ser más grande. Ok, esa es la filogenia, ¿sí? Y para dar algunos detalles, la filogenia fue, como corresponde, reconstruida con un MCA podal. Eso significa que hay algunas regiones
que muestra mucha variación, de la cual no estamos muy seguros que son de buena calidad. Ustedes van a usar BMG, nosotros aplicamos otro truco en esta época, pero la idea era igual. Y lo que se ve claramente es que hay como 4 super claros, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Y acá hay un grupo que no está en el super claro. Bueno, 2, 1 y 2, corresponden a small heat shock proteins. Eso lo podemos saber de esas secuencias de Sweetplot que tienen la anotación funcional. Pero había como 4 subfamilias, acá se ve que son todos subclaros, cada subclaro es como una subfamilia. Y acá también lo que miramos fue lo que nosotros llamamos la contribución taxonómica. Entonces, si tenemos 7 especies, ¿estos tienen una secuencia por especie o hay alguno que es solamente de una especie? Bueno, en general tenía varios, no todas, pero varios. Y había como 4 subfamilias sin descripción. Bueno, acá hay un ejemplo donde la genómica comparativa puede indicar nueva investigación. Entonces, alguien puede decir, bueno, yo voy a investigar estas secuencias, estas proteínas, quiero saber qué son. ¿Sí? Bueno, los dos otros, 3 y 4, tenía 13 subfamilias, de las cuales había 11 no descriptas. Y cada clase tiene algo particular, ¿sí? Y más que nada en el componente celular. Eso se ve reflejado acá. Entonces, acá tenemos, digamos, la arquitectura de las subfamilias, ¿sí? Y en azul está indicado qué parte realmente es ACD, Alpha Crystalline Domain, que tiene 2 partes que son conservadas y tiene un linker, y el linker es bastante flexible. Bueno, y por todo lo demás, todas estas tenían alguna cosa particular. Por ejemplo, la clase ER tiene una señal para retención al reticulum, ¿sí? Y las mitochondrials, ¿sí? Tienen un péptido señal que corresponde a mitocondria, etcétera, etcétera. Bueno, y hay varias otras cosas. ¿En qué fue hecho el MCA? El MCA fue hecho en la parte azul. ¿Sí? Entonces, esta parte N terminal, ni la parte C terminal, ni la parte central, lo incluimos en la filogenia. Igual, esta clasificación corresponde perfectamente a este. Entonces, se puede clasificar, por ejemplo, small heat shock proteins del reticulum basado en la secuencia, y vas a ver luego que agrupa perfectamente que son todas las secuencias que tienen esta subsecuencia también. Bueno, a lo que voy con este ejemplo es que la bioinformática, conjunto con la genómica, puede impulsar investigación nueva. Una pregunta que se puede hacer acá, no sé si está lindo que identificas 15 familias nuevas, pero ¿por qué no lo identificamos antes? Bueno, la respuesta acá es redundancia. ¿Qué significa redundancia? Bueno, en general, las subfamilias también tenían a su vez varios parálogos. No todas, pero en algunos casos tenían varios parálogos. ¿Qué puede explicar? ¿Por qué, por ejemplo, el fenotipo nunca lo identificamos? Porque siempre hay una copia que sigue siendo activa. Bien, bueno, seguimos más o menos haciendo un estudio más que nada a la clase principal, que son los citosólicos clase 1, que son los más importantes y también es el grupo más grande, y que es este grupo, es un grupo bastante grande. Ok, entonces bueno, vamos a hacer un poco más de filogenia. Entonces, primeramente queremos saber, bueno, cómo evolucionó ¿sí? Duplicación es obvio, pero ¿cómo es? Entonces lo que hicimos eran 2 cosas. Bueno, sencillamente hacemos un alineamiento y una filogenia de solamente class 1 small heat shock proteins. Todo lo demás no lo incluimos. ¿Por qué? Bueno, basado en que esa es una familia que evolucionó de una forma totalmente independiente, ¿sí? La evolución que pasó acá no tiene nada que ver con lo que pasó acá, ¿sí? Y si estoy mirando a esta filogenia, estoy mirando a un modelo que depende de señales de todos los functional constraints de este árbol.
Eso es importante cuando estudias una superfamilia, que entendés a qué nivel estás mirando y que al nivel más alto jerárquicamente vas a tener señal que no corresponde. Bien, además lo que hicimos fue sacar algunas secuencias que tenemos las dudas si eran funcionales, pseudogenes. ¿Cuáles son? Les muestro. Que eran estas a una distancia muy larga. ¿Ves que está todo muy cortito acá? Significa que es todo bien conservado. Y estas se encuentran en distancias largas. Estas las sacamos. ¿Por qué? Porque puede generar, si son pseudogenes, puede generar realmente ruido en el alineamiento múltiple que lo queremos sacar. Entonces, por las dudas lo sacamos. Bueno, hicimos otra filogenia. Entonces, este era con, sí, esos son los grupos lejanos. Y acá vas a ver las secuencias normales. Ese es el resultado. Con también, ahora sí, incluimos por fin un outlier. El outlier es acá, es Fiscomitera patens, que es un musgo, ¿sí? Que es una planta inferior. Y acá está la topología. Entonces tenemos dos claros con secuencias dicotiledóneas, este que es D1 y este que es D2. Y tenemos dos claros que tienen secuencias de monocotiledónea. Bueno, no está perfecto la topología, que es bastante común, pero se puede ver que es muy probable que antes de la subespeciación entre di y monocotiledónea, que ya había dos parálogos, lo que corresponde a D1 y lo que corresponde a D2, y lo que corresponde a M1 y lo que corresponde a M2. ¿Sí? Entonces, antes de la especialización entre el outlier, Fiscomitrella y la bifurcación di y monocotiledónea, ya había dos. Todos los demás, que son varios, ¿sí? Evolucionaron más tarde. ¿Y son muchos? Sí, son muchos. Entonces, a nosotros nos pareció interesante mirar un poco más en detalle, entonces cómo evolucionó. Esa es otra imagen de la misma filogenia. Y acá lo que se ve es muy difícil verla en las palabras, pero cada color corresponde a un bicho. Y A cree que es citosólico 1. Y se ve que hay muchas secuencias de un bicho que están agrupando. Eso significa que aunque hay un montón de duplicados, que o son duplicados muy recientes, o hay algo diferente. Bueno, entonces tenemos que pensar un poco, bueno, cómo funciona el proceso que genera estas superfamilias grandes. Bueno, el modelo más conocido, ¿sí?, para estudiar superfamilias se llama Birth and Death Evolution. ¿Sí? Entonces tenemos una duplicación de un gen que resulta en varias copias. ¿Sí? Vamos a tener un cambio en la fase evolutiva y de aquí cada gen va a tener otro functional constraint, pero puede ser que en algún punto algún gen va a tener una mutación por lo cual pierde su función, death, y que de aquí se ve que algunos homólogos, algunas especies tienen 3 y otras especies tienen solamente 1 o 2. ¿Sí? Ok, a nosotros nos gusta más un modelo un poquito más amplio, que lo llamamos redundancia y diversificación funcional. Son dos palabras, pero es un modelo. Entonces, tener dos copias significa que tenés redundancia funcional. Este permite tener, resulta en menos functional constraint. Vamos a tener más deriva, y dado que tenemos más deriva, en algún punto vamos a tener más diferencias que podría resultar en, bueno, al lado de la muerte, también en otra función. Y de aquí la redundancia es importante para aumentar la tasa de diversificación, no solamente secuencial, pero también funcional. De aquí es un proceso. Pero bueno, este no corresponde a este. ¿Sí? Porque sí hay duplicación, pero no hay diversificación. Entonces, ni este modelo explica este. Otro modelo, sí. Hay un modelo que se llama Concerted Evolution. Y ese está bien definido. ¿Sí? Que significa que si dos genes están
evolucionando en concierto, están evolucionando juntos. Eso significa que se conserva la secuencia. Entonces no son dos secuencias que están divergiendo, no se mantienen por alguna forma. Bueno, ¿cuál es la explicación común para explicar este fenómeno? ¿Sí? Es que bueno, lo que hay es que hay algún locus, que hay una duplicación de una locus, pero se mantienen las dos copias en el mismo locus. Y en este locus hay alto nivel de recombinación, alto nivel de duplicaciones. Esos son lo que se llama hotspot recombination sites, que son reconocidos. Y esto resulta en una expansión rápida de copias, pero también por la recombinación vamos a mantener la misma secuencia, ¿sí? Entonces el segundo dominio de copia 2 se duplica y reemplaza el segundo dominio de copia 1, algo así, ¿sí? Y así se puede explicar que tenemos un conjunto de entre 2 hasta a veces 40 secuencias codificantes que tienen más o menos la misma secuencia, ¿sí? Digamos a nivel 25, 98, nivel de identidad a nivel de ADN, Concerted Evolution. Entonces bueno, miramos a este, y no es que no había algunas instancias, había algunos, ¿sí? 2 o 3 copias juntas, bueno, pero la gran mayoría, acá por ejemplo en Glycine Max hay como 15 copias, y la mayoría venía de otros cromosomas. Entonces Concerted Evolution no podría explicar. Bueno, entonces otra vez, entonces no tenemos una explicación completa, ¿sí? Podemos decir hay Concerted Evolution, pero no tenemos un modelo, una hipótesis que explica por qué resulta en Concerted Evolution. Entonces venimos con otra explicación que dejó a nivel de hipótesis. Nuestra hipótesis es que el constraint está funcionando a nivel de proteína. ¿Y por qué? Bueno, eso tiene que ver con cómo están funcionando los small hitch proteins. Los small hitch proteins no son monómeros, funcionan como dímeros y en general como multímeros de dímeros. Eso significa que hay protein-protein interaction. Lo típico es que son homodímeros, pero tienen identificados algunos heterodímeros funcionales. Bueno, ¿y para qué sirve este? Bueno, la heterodimerización significa que tienen que evolucionar en conjunto, ¿sí? Porque tienen que armar homodímeros, por lo cual hay un constraint, y tienen que armar heterodímeros. Entonces, el mismo functional constraint está funcionando a las dos secuencias de los HSPs que generan un heterodímero. ¿Tiene una función fisiológica? Sí, tiene una función fisiológica. Supongamos que tenemos HP1 y que genera HP, el dímero 1,1. Bueno, este quizás tiene algo específico, tiene una especificidad para alguna proteína. HP2 genera 2,2 y tiene otra especificidad. Entonces podemos proteger otra proteína contra precipitación. ¿Y el heterodímero 1 y 2? El heterodímero 1 y 2 genera quizás una especificidad para una tercera proteína, ¿sí? Bueno, con 2 no agrega mucho, pero cuando vos tenés 14, tenés un montón de posibles combinaciones y que de aquí, como función de chaperona, tenés mucho más posibles combinaciones, mucho más posibles targets sin perder especificidad. Bueno, esto fue nuestra hipótesis, entonces podemos explicar Concerted Evolution a nivel con constraint a nivel de proteína. Hipótesis nunca lo podemos probar con alguna evidencia adicional. Bueno, eso también es una de las cosas difíciles de trabajar en genómica comparativa, porque a veces los reviewers dicen que pero quiero la evidencia. Bueno, a veces no se puede. Ok. Voy a volver a la pregunta original. Entonces, ¿cómo podemos discriminar entre las varias ACD proteins? ¿Sí? ¿De qué tipo es? Entonces, este es un trabajo claramente de clasificación. Hay varias clases de small hitch proteins. Bueno, ¿y cómo lo podemos hacer? Porque este era
además de nuestro interés en genómica comparativa, la pregunta de Estela Valle. Yo lo quiero clasificar, yo quiero saber qué secuencias tengo que analizar. Bueno, en general lo más prometedor es hacer esta clasificación en base del principio de similitud. Podemos pensar en un BLAST, bueno, un solo query tiene poca información. Podemos pensar en un phi-BLAST, que puede ser demasiado estricto, puede ser un psi-BLAST, bueno, tiene sus cosas también. Entonces lo que necesitamos en este momento era otra herramienta que usamos, y esta herramienta es la herramienta que se llama Hammer. Y eso es lo que voy a explicar. Entonces esta no es genómica, es sencillamente teoría de una herramienta. Hammer viene de Hidden Markov Modeler y también está conocido como Profile Alignment. Ok. Pregunta: ¿cómo podemos incrementar el contenido de información de una búsqueda? Porque eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Vamos a usar más información para ampliar ambos la sensibilidad y la especificidad o la precisión. ¿Sí? Por ejemplo, quiero usar la secuencia de poligalactonasa 1 para identificar secuencias de poligalactonasas, para hacer un estudio, predicción, estudio, función de esta superfamilia. Trabajo práctico. Para tener algo sensible, puedes hacer un psi-BLAST. Eso es muy laborioso y sujeto a lo que se llama malas semillas, digamos contaminación. Entonces no nos gustó. Y dije, bueno, ¿qué otra información tenemos disponible? Bueno, lo que se puede hacer es hacer varias blasts. ¿Sí? Entonces hacemos un blast, identifico secuencias, y con estas secuencias voy a hacer otro blast y voy a identificar más secuencias. Se puede, pero ¿por qué no podemos usar un alineamiento de múltiples secuencias? Que claramente también tiene más información. Bueno, ese sí se puede, pero necesitamos una herramienta totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no es que estamos comparando una secuencia con una secuencia, lo estamos comparando con varias secuencias en el mismo momento. ¿Cómo se hace? Bueno, la idea principal de Profile Alignment es que vamos a comparar una secuencia con una descripción matemática del alineamiento múltiple. Y esta descripción matemática, que es probabilística, se llama Profile. Bueno, a ver que tenga la próxima. No. Sí, entonces, el Profile, lo que se puede hacer en un Profile Alignment común, decisivamente, acá tengo el alineamiento, entonces para cada posición lo que puedo hacer, por ejemplo, es generar cuál es el consenso. Y desde el consenso también puedo decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad? Está bien, pero tiene un solo problema, y el problema se llama gap. Es medio difícil explicar, es algo que tenés que entender. Entonces, pero es decir, y bueno, entonces el alfabeto de aminoácidos tiene 20. ¿Y por qué no aplicamos el gap como otro aminoácido? Bueno, la respuesta es, un gap no es un aminoácido. Y entonces lo tenés que sí o sí principalmente tratar de una forma diferente. Bueno, y por eso, si vamos a trabajar con probabilística, lo que tenemos ahora son dos fuentes de información. Tenemos la fuente de, bueno, ¿qué residuo será? O será mejor de poner un gap. Bueno, si tenemos dos fuentes de información probabilística, lo que hacemos siempre es usamos un Hidden Markov Model. Y el nombre en realidad no me gusta. En realidad a mí me gusta mucho más Markov Model. Y acá tenemos un Markov Model. Acá tenemos dos estados. Tenemos estado E y tenemos estado A. Si estamos en estado E, tenemos 0.3 probabilidad de mantener E, el próximo estado en la cadena Markov. O tenemos 0.7, que el próximo estado va a ser 0.7. Y desde A a tenemos 0.6 y de A a E tenemos 0.4. Bueno, eso se puede poner en una matriz o lo podemos poner en dos matrices. Y eso es lo que en general preferimos. Pero es más que nada para explicar. Lo que tenemos es el emission matrix y lo que tenemos es el transition matrix. Transition será eso es una transición entre estados. Y eso será emission. Pero bueno, eso es un modelo bastante simple
si tenemos que hacer hammer para secuencias proteicas va a ser un poquito más complicado. Pero esa será un poco la idea. Tengo que explicar Hidden Markov Model. Y por qué es hidden y por qué hidden no es muy importante. ¿Qué es? Es un modelo estadístico en el cual el sistema que se modela es un proceso Markov con parámetros desconocidos. El desafío es determinar los parámetros escondidos desde los observables. Bueno, esa será una definición que nos sirve porque hasta que yo no lo entiendo, y estoy trabajando con esos modelos ya desde 10-15 años. Bueno, voy a tratar de explicarlo con algunos ejemplos medio estúpidos. El tiempo, ¿sí? Y el pronóstico. El tiempo se puede describir por una cadena Markov, ¿sí? Entonces, si tengo el tiempo de hoy, puedo decir, bueno, hoy el clima está bueno, mañana va a estar bueno también, muy probablemente. Y aquí generamos una cadena Markov, ¿sí? Con un vector inicial, el estado de hoy, y la matriz de transición. Bueno, y también, y esa es la parte ridícula del ejemplo, el tiempo afecta a las actividades de las personas. Eso sí es cierto. Entonces, si hay sol, digamos que tengo 60% de probabilidad que me voy a la pileta, y si llueve, me voy a mirar un poco de Netflix, ¿sí? Bueno, esta será otra matriz. Bueno, y lo que se puede hacer, por ejemplo, es basado en el pronóstico, hacer una predicción sobre qué voy a hacer mañana. Bueno, y acá lo que tenemos es que, por ejemplo, el tiempo, ¿sí? Es algo que conocemos, ¿sí? Y cómo afecta a las actividades de las personas es algo que no conocemos. Es la parte escondida. Tenemos la matriz de emisión y la matriz de transición. Ok. Bueno, es escondido. Ese es otro ejemplo. Hay un eremito que vive en una cueva cerca del mar, que no tiene acceso afuera, pero sí entra, por ejemplo, entran algas grandes, ¿sí? Y basado en el estado de estas algas, él va a hacer una predicción sobre el clima, ¿sí? Entonces lo que tiene él es el estado como observable, cómo es la alga, ¿sí? Si es muy seco, un poco húmedo, o que es una esponja. Bueno, basado en él puede hacer una predicción sobre los estados escondidos, que en su caso, porque no tiene acceso al exterior, son estados escondidos. Esa es la única razón por la que lo llamamos Hidden Markov Model. Pero en general, estas cosas no son escondidos, son dos cosas conectadas por alguna matriz probabilística. Ok. Próxima parte de explicar cómo funciona Hammer. Vamos a generar el modelo Markov de Hammer y ver cómo lo podemos usar para aplicar un algoritmo para llegar a la solución que queremos tener. Problema estándar de la matemática. Ya miramos al Manhattan Tourist Problem. Ese es otro que es un clásico de la matemática. Se llama el Fair Bet Casino Problem. ¿Y cómo es? Bueno, es el charcar al cruz, ¿sí? Y lo haces en el casino. Y si el casino es justo, tiene 50% de probabilidad. Pero bueno, lo que pasa es que el casino quiere ganar plata. Entonces, en general, si quieren este juego, el casino no va a ser justo. Entonces, ¿cómo lo manejan? Bueno, el tipo que trabaja, el croupier, tiene dos monedas. Tiene una moneda normal, que le llamamos fair, y una que está arreglada, que tiene un sesgo, que por ejemplo resulta en 75% de cara, que significa que gana él. Ok. Pero bueno, obviamente no puedes sencillamente solo jugar con la que tiene sesgo, ¿sí? Porque va a ser muy claro que está falsificando las cosas. Tampoco puede cambiar mucho, ¿sí? Porque ese es un evento que se puede registrar.
¿Sí? Entonces está más o menos indicado, bueno, che, copié más o menos 1 en 10 veces que tirás, antes de tirar, tenés que cambiar moneda. P es un 10%. Entonces acá tenemos probabilidades, pero de dos cosas diferentes que están conectados. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos, vamos al problema. Dar una secuencia de tiradas quiere saber cuándo estaba jugando con la moneda normal y cuándo con la arreglada, donde mayúscula es cara y minúscula es cruz. Y acá tenemos dos secuencias. Parece quizás como una pregunta que tiene sentido, pero en realidad no tiene sentido. ¿Sí? Porque también si tenés solamente cara, puede pasar con la manera normal también, solamente que la probabilidad está muy baja. Entonces lo único que se puede hacer, como se puede hacer para aproximar, es calcular la probabilidad que esta secuencia corresponde a algo y que esta secuencia corresponda a algo. Bueno, eso es como algo principal. Bueno, probabilidades sin cambiar de manera. Eso es algo que tenemos que saber. ¿Sí? Entonces acá estamos hablando de probabilidades. Eso se tiene que convertir, ¿sí? en algunos cálculos estadísticas que vienen del libro de estadística. Entonces esta lo aceptamos, es así, listo, vamos a seguir. Ahora les presento el primer modelo. ¿Sí? ¿Cuáles son las observaciones? Las observaciones están aquí. ¿Sí? Head, tail, cara, cruz. ¿Sí? Pero tiene una parte escondida. Vos no sabés qué manera tiene, la justa o la arreglada. Y esa es la parte escondida. ¿Sí? Con sus probabilidades. Bueno, este es algo, ese es un Hidden Markov Model y se puede usar para generar output. Un Hidden Markov Model es una máquina para generar output aleatorio. Ok. Bueno, volvemos al juego. Y acá, por ejemplo, tenemos ese es falso, 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 no, fair, 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 bias, 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 bla, bla, bla. Y acá tenemos, por ejemplo, la incidencia o la probabilidad que tiene. Bueno, aparentemente, ese es algo que no sabemos, ese tampoco sabemos, es que pasó algo acá, ¿sí? Porque acá, si es fair, es la mitad y acá es 75%. Entonces, entre este y este hubo un cambio de moneda. Bueno, entonces, desde este podemos llegar a este. Bueno, ahora ponemos la pregunta. Pi es este, fair, 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 bias, fair, 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 será la mejor explicación por X, que es lo que podemos ver, que es observable o no. Bueno, lo que se puede hacer es calcular todas las posibilidades y vas a ver que, por ejemplo, este tiene una probabilidad que está un poquito más alta. Entonces, lo único que se puede hacer en términos de probabilidad, que pi no es la mejor explicación. Ok. Bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenés que solucionar todos, tenés que calcular todos, fuerza bruta, que es justamente lo que no queremos. Entonces, aunque tenemos un modelo que nos ayuda a manejar las probabilidades, lo que nos falta es un algoritmo para resolver la pregunta. Y aquí, por fin, vamos a llegar a la definición de Fair Bet Casino Problem. Find an optimal hidden path of states given a number of observations. Entonces, acá tenemos la observación y acá pi, lo mismo del diapo anterior, ese será como el mensaje. Entonces, lo que tenemos acá, ¿sí? Si podemos solucionar este problema, ¿sí? Tenemos un software para decodificar. ¿Sí? Observación, que está en código, y acá el mensaje. Bueno, ¿cómo resolvemos? Ese vamos a resolver con lo que se llama el algoritmo de Viterbi. Ah, por fin, otro algoritmo para explicar, me gusta siempre. Bueno, Manhattan. La verdad que es bastante sencillo
el algoritmo no lo voy a explicar en detalle porque lo van a entender en una forma muy fácil. Entonces ese será el Manhattan de Viterbi, ¿sí? Entonces tenemos un cierto orden y algunas probabilidades. Entonces, acá tenemos, ¿sí? Fair cara, fair cruz, bias cara, bias cruz. Esas son las 4 posibilidades. Entonces si empezamos, por ejemplo, en este estado, bueno, debería ser claro que hay alguna dirección. La dirección debería ser por esta región. No podemos volver. Ok, bueno, para cara, entonces son 4, 1, 2, 3, 4 posibles soluciones. Hay alguna probabilidad. ¿Sí? Si se mantiene sin cambiar, entonces, ¿cuál es la probabilidad que otra vez vamos a tener fair cara? Es, bueno, 0.5 por 0.9. Si vamos a fair cruz, es lo mismo, ¿sí? Porque sigue siendo fair, no cambiamos 0.9. ¿Sí? Pero si vamos a bias cara, es 0. En este caso 0.25. ¿Sí? Entonces, ahora sí cambia algo. Ok. Bueno, este obviamente está muy parecido a Manhattan. Y quiero aquí, no solamente porque el modelo es muy parecido, eso significa que podemos usar más o menos el mismo algoritmo. El único lo que tenemos que pensar son 2 cosas. Las cajas son un poco diferentes. No tenemos solamente horizontal, vertical y un diagonal. Ahora tenemos sencillamente 4 posibles vías a la derecha. ¿Sí? Y en vez de sumar pesos, ahora porque estamos trabajando con probabilidades, tenemos que multiplicar probabilidades. Y si puedes aplicar este en el algoritmo de Needleman-Wunsch, tenés el algoritmo de Viterbi. Listo, nada más. Entonces esa es la forma, una vez que tenés el modelo y la matriz, que puedes alinear una secuencia a un perfil. ¿Hay algo más? Bueno, en realidad ese es el modelo que corresponde a Hammer. ¿Qué es lo que tenemos? Empezamos con algo y tenemos match, tenemos inserción y tenemos deleción. Match, ¿a qué corresponde? Este corresponde, por ejemplo, a una matriz de sustitución. En este caso corresponde a la matriz de emisión. ¿De dónde sacamos la matriz de emisión? Los salen del perfil. ¿Sí? Acá tenemos 0.72A, 0.14T y 0.14G. Y C es 0. Entonces acá la probabilidad es 0.14, 0.14, 0.72. Aquí se nota que el gap no lo incluimos en la matriz de emisión. Ok. Bueno, entonces así se puede recorrer. Y este nos genera, si lo vamos a poner en un edit graph, es el mismo modelo, la misma. ¿Sí? Lo que vamos a tener es aquí la vía. Acá vamos a tener match. Y acá vamos a tener una inserción, match, una deleción, match, una inserción, una deleción y así, etcétera, seguimos. ¿Sí? Y que resulta en que podemos alinear una secuencia a un modelo con que corresponda a un alineamiento de múltiples secuencias. Bueno, eso es el modelo. Y ese es el perfil que está en la matriz de emisión. Bueno, para evitar alguna posible confusión, ¿cuál es la diferencia entre el Hidden Markov Model y el algoritmo? Un algoritmo es una descripción lógica de procesos, pero en realidad un Hidden Markov Model también, ¿sí? Ese es un modelo del proceso de alineamiento, pero la función que cumplen es diferente, ¿sí? Un algoritmo tiene como blanco generar output, una decisión de solución, y el Hidden Markov Model es el modelo probabilístico. Bien, entonces este Hammer. Tenemos los perfiles. Pregunta, ¿de dónde vienen los perfiles? Bueno, existe otro algoritmo para generar los perfiles. Vos tenés que generar un alineamiento múltiple y decís al programa que se llama Hammer HMM Build.
pones el nombre del perfil que quieres construir, la matriz, y pones el nombre del alimento múltiple. Y Hammer Build construye el perfil de Hammer. Ese es con otro algoritmo que es un poquito más complicado que el de Viterbi. Hasta que además lo que también se puede hacer es generar el alimento múltiple. Bueno, este algoritmo de Viterbi no es algo que se aplica a bioinformática. En realidad ya sabemos, porque era un poco diferente. Sí, entonces este es el Manhattan de Viterbi. ¿Sí? Entonces, ese es un modelo. El modelo de Hammer es este, que es bastante diferente, pero se entienden la idea principal que tiene, ¿sí? Lo que tienen en común. Y entonces el algoritmo de Viterbi o un Viterbi-like se usa entonces para decodificación, entonces por ejemplo en speech recognition, noise reduction y image recognition. Entonces son algoritmos muy usados. Bueno, ¿qué hay? Bueno, probablemente ya conocen PFAM, ya de antes de esta materia del curso, pero también por ejemplo hay Superfamily, TigerFam, CD, hay un montonazo de cosas que, como ya lo miramos en el último trabajo práctico, están conectados más o menos como un super servidor en InterProScan. Bueno, con este ya está, ya podemos decir, bueno, el BLAST no lo usamos más. No, seguimos usando el BLAST porque es muy útil orientando y por ejemplo te sirve para generar la colección, para generar el training. Y bueno, y falta una cosa más, que es generar el corte confiable en una forma automática. Bueno, esto tiene que ver con este tema principal. Lo que queremos hacer, si es una poliglactonasa o un HSP, lo queremos clasificar. Y clasificar viene con precisión y viene con recuperación. Yo quiero identificar todas las secuencias que son cytosolic class 1 HSP es cytosolic class 1 HSP y no es cytosolic class 2. Alta precisión, alta recuperación. Ese será fantástico. Y eso es algo que en mi vista tenía que tener más énfasis en la investigación en general. Y porque muchas veces biólogos están pensando, yo estoy trabajando con esta proteína y ya está. Y cuando yo voy a hacer un qPCR, voy a poner 3 genes diferentes para generarme el QT. Y por ejemplo voy a usar actina. ¿Actina? ¿Por qué actina? Arabidopsis, acá, bueno, no sé exactamente qué tiene, pero acá hay AT-ACT2 y AT-ACT7. Entonces hay por lo menos 7 actinas en Arabidopsis y estamos usando uno. ¿Cuál? En general no tenés ni idea. ¿Sí? Entonces tu control de carga, ese ya lo tenés que aproximar con mucho cuidado. Bueno, pero para nosotros y para el trabajo práctico, una pregunta central es ¿cómo podemos hacer una minería de datos con alta precisión y alta recuperación? BLAST no, porque no es suficiente sensible. PSI-BLAST es laborioso. Y ahora tenemos esta herramienta nueva, Hammer, pero es un candidato. ¿Y qué tiene este candidato de herramienta, esta herramienta nueva tan interesante? Que tiene alta contenido de información. Y es obvio que usar alto contenido de información podría mejorar. Pero, y siempre hay un pero, en general, lo que hace Hammer es trabajar solamente para generar alta recuperación. La precisión podría ser bajísima. Eso significa que vas a tener un montón de falsos positivos. Bueno, si miramos a nuestro estudio de poliglactonasas, queremos tener falsos positivos, es decir, secuencias que tienen algo similar a algo de poliglactonasas, pero no tienen nada que ver. No, porque nos genera una señal falsa. No es revira, es generar señal falsa. Bueno, entonces el tema sigue siendo ¿dónde pongo el umbral confiable? Y esta en general es la pregunta que a mí me hacen muchas veces. Si hay un BLAST, ¿dónde pongo el umbral? Y qué sé yo, no sé. Tenés que
poner algo de tu conocimiento para poner un umbral. ¿Y no hay algo para hacerlo? Sí, hay algo para hacerlo, y eso es algo que es algo que nosotros construimos, nosotros en el grupo. Viene el problema del corte. ¿Dónde voy a poner el corte? ¿A 2, a 1e-5 o a 1e-20? Pensamos en homólogos lejanos, pensamos en ortólogos y parálogos, superfamilias muy complejos, modularidad de proteínas, intercambio de dominios, pseudogenes, y acá se ve que hay un montón de problemas que previenen que podemos sencillamente usar el principio de similitud y un corte cierto. Acá ponemos el corte y todo está incluido. Bueno, y eso es lo que nosotros aplicamos entonces en este paper de Small Hitcher Proteins. Bueno, próximo bloque, empezamos a las 2. Voy a explicar nuestra herramienta que se llama Hammer Cutter, que vamos a usar también en el trabajo práctico, que es Hammer, pero tiene un método para determinar un cutoff confiable, que obviamente es muy útil cuando vos estás haciendo un trabajo de genómica comparativa. Ok, arman sus preguntas en el chat y nos vemos a las 2. Ok. Seguimos con la última parte, donde voy a explicar cómo se puede y cómo lo vamos a hacer en el trabajo práctico, identificar un corte que se puede aplicar para generar un juego de datos desde un juego de training que tiene muy alta confiabilidad. Ok, bueno, ese es más o menos un trabajo que presentamos ya unos 10 años pasados en el Congreso de Bioinformática, y al final les voy a mostrar dónde está publicado. Aunque seguimos trabajando en nuevas versiones y en algunas aplicaciones adicionales, esa es una de las investigaciones principales que tenemos en el grupo. La charla se llama Hammer Cutter, Tailor-Made Decision Making for Semi-Automatic Clustering of Large Protein Superfamilies. Entonces va a ser un tema de clustering y clasificación. Algunas cosas pueden ser un poco rápido porque ya le miramos un poco, o son cosas que son bastante conocidas. Entonces, un problema para hacer data mining, para hacer un análisis comparativa de secuencias, ¿sí? Está en dónde voy a poner el cutoff, qué secuencia voy a incluir y qué secuencia voy a excluir. Donde a mí me gusta tener, por ejemplo, justamente todos los homólogos posibles, que puede ser que es algo con alta sensibilidad pero no necesariamente alta especificidad, o puede ser que preferís, a mí me gusta más tener alta especificidad, no me importa si tengo todas las secuencias, y depende un poco de tu pregunta biológica. Igual, lo mejor siempre es tener lo que nosotros llamamos 100% de precisión y recuperación, 100% PIR. Ok, va a ser basada la búsqueda en similitud, donde vamos a trabajar bien con información, un perfil de Hammer, pero pensamos no solamente en sensibilidad, pero también pensamos en especificidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos generar algo que es, además sensible, también es específico? Ok, bueno, este árbol es el mismo del ACD. ¿Sí? Acá tenemos el grupo citosólico 1 y acá con esos óvalos podemos indicar cuál es el problema. Entonces vos podés poner un e-value como corte, ¿sí? Entonces si vos pones un e-value estricto vas a perder algunas secuencias, no lo vas a identificar. Si lo pones muy largo, 0.05, vas a identificar otras secuencias, ¿sí? Estas están adentro del círculo, no son citosólico 1. ¿Ok? Entonces, acá está el problema en un BLAST. Bueno, no solo en un BLAST.
¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la situación típica? Empezás con un blast y en algún punto te das cuenta, bueno, si voy a aumentar el contenido de información de mi búsqueda, voy a buscar más. ¿Sí? Entonces, en lugar de un blast, haces un hammer. ¿Ok? Está perfecto. Entonces ahora tenemos otro círculo y se ve que todo lo que es citosólico 1, en este ejemplo, que es fictivo, está adentro, pero igual identificamos algo que son citosólico 2. Entonces, aunque tenemos alta sensibilidad, la especificidad no está buena. Es un trade-off. Pero bueno, a veces tenemos que pensar en información, ¿sí? En la próxima clase vamos a pensar qué es información, porque no es algo fácil, ¿sí? Y nuestro punto de vista era y es que no tenemos que pensar solo en cantidad de información, también tenemos que pensar en calidad de la información. En este challenge se puso dos ejemplos, uno que ustedes conocen, que es la señora Y, que no es una ATPLC. Y bueno, porque no es una PLC, porque no tiene las histidines catalíticas, es un pseudogen, muestra deriva genética, la deriva molecular, y que de aquí tiene una varianza de secuencia mucho más alta, por lo cual el perfil va a ser muy amplio, por lo cual entra más. Bueno, otro ejemplo, también con lo cual yo voy a trabajar, aspartilproteasas, el perfil que tiene el sitio de PIFAM, tiene entre otros, adentro del juego de aspartilproteasas, lo que se llama Pregnancy Associated Glycoproteins, que tienen DTG y todo, pero no tienen actividad. Entonces no corresponde tener adentro tu perfil para hacer una búsqueda por enzimas que corresponda a una actividad de aspartilproteasa. Sí corresponde al perfil evolutivo que corresponda a la superfamilia. Eso es otra cosa, depende de tu pregunta. ¿Ok? Pero bueno, a veces parece que hay algo que es información, pero puede ser ruido. Y el ruido es algo que molesta a la señal. Ok, ¿cuál era la idea de Hammer Cutoff Threshold Tool? Obviamente es buscar una herramienta para generar threshold cutoff. Bueno, vamos a identificar grupos o secuencias que cuando lo representamos por un perfil de Hammer son capaces de seleccionar su mismo de una forma inequívocaamente, ¿sí? Que estamos seguros que corresponden a este. Significa no false positives, no false negatives, 100% PIR. Bueno, para generar esta herramienta, que es bastante trabajo, necesitas un poco de conocimiento de tu superfamilia, ¿sí? No tienes que clasificar de alguna forma, y un poco de biología computacional para generar la idea, y eso es lo que ya pusimos más o menos en el paper de Alpha Crystalline Domain. Está basado en este paper. Y luego lo automatizamos, por lo cual necesitamos conocimiento de programación. Y en este punto, que todavía no estaba terminado, hemos previsto dos pasos en automación. Primero, lo que nosotros llamamos Decision Support System. Es un sistema que te ayuda en hacer una decisión. ¿Este corresponde o no corresponde? Entonces es un sistema interactivo. Y al final lo que queremos tener es el Export System, que es un sistema que está funcionando de una forma totalmente independiente. Y el último es mucho más complicado. Bueno, vamos a la misma familia y lo que vamos a hacer, vamos a más o menos repetir lo que nosotros hicimos en este trabajo y pensando en estas dos cosas, que los algoritmos de humanos son los mejores, ¿sí? Entonces, si nosotros lo hacemos con mucha atención, siempre vamos a generar la mejor clasificación de algo. El problema es que es subjetivo, ¿sí? Pero bueno. Otro problema es que nuestros algoritmos son implícitos. La verdad es que lo hacemos, pero no tenemos una buena idea exactamente
cómo está hecho. Entonces, esto es lo que decimos desde ese proceso, paso por paso, tratamos de hacer el traspaso desde lo que nosotros hicimos hacia pseudocódigo y de ese pseudocódigo el algoritmo. Bueno, la filogenia, y se ve, bueno, más o menos un 50% son ACD y 50% no, y queremos identificar cuáles son HSP, perdón. Eso es lo que hicimos, ya lo sabemos, 7 higher plant proteomes, ¿sí? Y generamos un alineamiento múltiple y una filogenia, y luego perfiles de Hammers. ¿Qué tiene? ¿Qué es particular? Que no tienen, ¿sí? Si seleccionamos un grupo que no tiene falsos negativos ni falsos positivos. Y acá hay otra cosa, un drop en el score, eso significa que la próxima secuencia no corresponde, que es difícil entenderlo sin gráfico. Ok, entonces acá es lo que tenemos, acá es el plot, el gráfico que resulta de 2 Hammer Search. Entonces tenemos un grupo, tenemos varios grupos, creo que son 23 en este caso, y grupo 6 muestra este comportamiento. Si hacemos un alineamiento de solamente las secuencias de grupo 6, si lo convertimos en un perfil de Hammer, y si hacemos un análisis Hammer Search contra su mismo, esos son los scores en verde. ¿Sí? Pero también lo hacemos el mismo Hammer Search con el mismo perfil contra el juego completo, que son unos 150 o más secuencias, y son aquí en azul. Lo que se ve en azul es que no hay ni una que tiene un score más alta que una del score grupo. Entonces, acá lo que tenemos es justamente lo que está escrito, no false negatives, no false positives, ¿sí? Y además tenemos un drop en el score. Bueno, ¿qué significa este? Acá tenemos el score drop. ¿Qué significa? Significa que este grupo es bastante diferente que estas. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque eso significa que tenemos un corte claro. Es decir, en este juego de training vamos a ver que luego no va a ser tan claro. Bien, ok. Entonces, acá resumido con la misma filogenia, vamos a seleccionar grupos chiquititos, que significa, entonces son como bolitas más chiquititas, globos más chiquititas, que de aquí la posibilidad que solapan sencillamente está menor, y que de aquí es mucho más específico, sin necesariamente que perdimos la alta sensibilidad. ¿Ok? Bueno, en este caso era necesario 28 grupos. Ok, algunos datos. El juego de training no tenía ni un falso positivo ni un falso negativo, y cuando lo hicimos contra 10 proteomas adicionales generó un falso positivo. Entonces funcionó bastante bien en una forma subautomática. Bueno, ¿qué más? Bueno, supongamos que tenemos un grupo. ¿Sí? Acá se ve en este globito class 3. ¿Sí? Esos son citosólicos clase 3. Que está al lado, su vecino, entonces los más cercanas, es clase 2. Bueno, lo que hicimos acá es sacamos una secuencia de clase 2 y le pusimos como será un miembro del grupo clase 3. Generamos alineamiento múltiple y hicimos la Hammer Search. Y cambia, así en el original, solo clase 3, tenemos este. Y con una secuencia de clase 2 se va totalmente mal.